Vamos con la ayuda del Señor a abrir su palabra en esta tarde, y yo quería invitaros a que leáis conmigo en el libro de Josué. Y estaba el Señor esta semana hablándome con estas palabras también a mi corazón, y creo que es algo que, aunque creo que es un pasaje muy conocido y que lo hemos leído muchas veces, Josué capítulo 1, creo que vale la pena leerlo de vez en cuando y recordar, ¿verdad?, lo que el Señor nos habla a nosotros también, porque estas palabras también son para nosotros a día de hoy. Así que vamos a leer en Josué 1, dice así la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, diciendo, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener una palabra de oración y voy a pedir que ahora cerremos nuestros ojos y vamos a orar juntos. Vamos a acercarnos una vez más en este culto a la presencia del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios mío, porque, Señor, hoy podemos venir a tu casa. Muchas gracias porque podemos acercarnos a tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque podemos buscar en tu palabra esas palabras que tú quieres decirnos en este día, esas palabras que tú quieres hablarnos. Bendito Dios, gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres hablar a tu pueblo, sabemos que tú quieres revelarte de una manera personal, Dios mío, y por medio de tu palabra, Señor, tú quieres, Señor, transformar nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias por esos propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, y te pido una vez más que tomes tu lugar aquí, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que en esta tarde hables a tu pueblo, hables a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues, ¿por qué quería compartir con vosotros esta palabra? El otro día hemos estado hablando de cómo Dios, ¿verdad?, quiere levantar a su pueblo, cómo el deseo del corazón de Dios es levantar a su pueblo, es que nosotros vivamos verdaderamente avivados y en comunión con Dios, que realmente podamos escuchar lo que Dios tiene y podamos ser útiles en las manos de Dios, porque Él nos salvó, nos redimió, nos rescató con un propósito eterno. Amén.
Y esto es algo muy precioso, hermanos, que tenemos de parte del Señor en nuestras vidas. Y Dios quiere, de verdad, Dios quiere cumplir ese propósito con cada uno de nosotros. El otro día veíamos que había 3 cosas, ¿no?, que nosotros necesitamos hacer, porque Dios necesita también que nosotros dispongamos nuestras vidas, dispongamos nuestro corazón y todo lo que somos lo rindamos a Él, como hemos cantado, ¿no?, en esta canción que hemos cantado esta tarde también. Y Dios va a hacer la obra, Dios quiere hacer la obra, pero necesita esa disposición. Y el otro día veíamos esta parte, ¿no? Veíamos que el Señor nos está llamando a vivir una vida de santidad, ¿Os acordáis de esos 3 puntos? Una vida de santidad, es decir, apartarnos de todo pecado, apartarnos de toda inmundicia, de todo lo que nos sirve. También nos decía la palabra del domingo pasado que necesitamos redescubrir la palabra de Dios, esa palabra que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, con la cual el Señor quiere enfocarnos, darnos visión y proyectarnos en ese plan que Él tiene para nosotros. Y en tercer lugar, y yo pienso casi que es lo más importante, nos hablaba de esa adoración genuina que Dios quiere que nosotros le rindamos a Él, ¿no? Y hablábamos de ese sacrificio que es, la verdadera adoración es el sacrificio de nuestras vidas a Dios, el rendir nuestras vidas a Dios. Esa es la verdadera adoración. Y cuando estábamos hablando el domingo pasado de todas estas cosas, nos está hablando, hermanos, de acción, nos está hablando de fe, nos está hablando de que tenemos que ir adelante con estos llamados, con estos 3 llamados que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere ayudarnos y lo va a hacer por medio de su Espíritu, pero nosotros tenemos que dar los pasos que Él nos llama a dar para santificarnos, para buscarlo en su palabra, para adorarle con todo nuestro corazón y vivir una vida rendida a Él con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos que dar los pasos que el Señor nos llama a dar, y el Señor va a ayudarnos y va a ir haciendo la obra en nuestras vidas. Esta es la realidad que Dios quiere que nosotros entendamos, y nos hablaba el otro día. Ahora, hermanos, estamos leyendo un texto en esta tarde que nos llama también a movernos adelante en fe, nos llama a la obediencia a Dios, nos llama a la confianza en Dios, nos llama a seguir a Dios. Amén, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar al Señor y donde vamos a encontrar la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y Dios quiere traer esa bendición a nuestras vidas, y Dios quiere que nosotros alcancemos el destino que nosotros tenemos también en nuestra vida aquí, en esta tierra. Muchas veces estamos pensando en nuestro destino eterno, pero no estamos alcanzando el destino que Dios tiene para nosotros aquí, en esta tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia que hemos leído, si volvemos un poco hacia atrás, veremos que Dios tenía un propósito con aquel pueblo que había rescatado de la esclavitud de Egipto, y el propósito de Él era meterlo en la tierra prometida, atravesando aquel desierto, pero meterlo de inmediato. Y ese era el destino que Dios tenía para ellos, ese era el descanso para ellos, como nos dice también la epístola de Hebreos. Y el problema que vemos en aquel pueblo es que por su falta de fe, por su incredulidad, por su desobediencia a Dios, no alcanzaron en esta tierra, no alcanzaron el destino que Dios tenía para ellos, el propósito que Dios tenía para aquel pueblo. Y hermanos, este tema es un tema que nos tendría que inquietar en nuestro corazón, en el sentido de que tenemos que buscar al Señor y tenemos que vivir vidas de fe y de obediencia de tal manera
que logremos alcanzar esa meta que el Señor tiene con nosotros aquí. Amén. Tenemos que tener también ese sentir en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucedió en aquella historia? Yo creo que hay aquí una cuestión que es muy importante, que en esta tarde quiero exponer, porque puede ser el obstáculo que nos impida alcanzar las metas y el propósito que Dios tiene para con nosotros aquí en esta tierra. Nos interrumpa, no nos deje llegar hasta el final. En la batalla espiritual que nosotros enfrentamos con el Señor, en el nombre del Señor, uno de los enemigos más poderosos a los que nos vamos a enfrentar, o nos estamos enfrentando, o quizás nos hemos enfrentado, si no lo hemos tenido, seguro lo vamos a tener, pero yo estoy convencido de que todos hemos pasado por ahí, es el temor, es la intimidación, es el temor. El temor es un agente paralizante del pueblo de Dios. Aquel pueblo que el Señor había sacado de Egipto no pudo entrar en aquella tierra prometida y no pudo alcanzar la promesa que Dios les había dado, porque dieron lugar en sus corazones al temor, a la desconfianza, a la incredulidad. Yo creo que todo forma parte de lo mismo, ¿no? De lo que estamos hablando. Y eso fue lo que les impidió que ellos alcanzaran. Todos sabemos la historia y no quiero volver sobre esa historia, pero sabemos, ¿no? Cuando llegaron a las puertas, a los límites de Canaán y entraron a reconocer aquella tierra, y muchos de aquellos que entraron, exceptuando dos, uno de ellos Josué y el otro Caleb, nos dice la palabra que regresaron con un informe negativo, un informe pesimista, derrotista. Le dieron lugar al temor en sus corazones y eso hizo que se paralizaran, que retrocedieran y que no alcanzaran la promesa, el objetivo que Dios tenía para ellos. Y entonces, hermanos, esto es algo que también nos habla a nosotros a día de hoy, porque ese enemigo de nuestras almas, ese que nos dice la palabra que está alrededor de nosotros como león rugiente, está trabajando también con ese espíritu de temor, quiere inducir a nuestro corazón, a nuestros corazones a la intimidación, al temor, para que nosotros retrocedamos en vez de dar pasos adelante en fe y en confianza a Dios, para que nosotros retrocedamos, para que nosotros nos paralicemos, para que nosotros nos escondamos y no vayamos a dar la batalla que el Señor quiere que vayamos a dar, ¿no? Y, hermanos, yo creo que si somos honestos en esta tarde, todos necesitamos reconocer esta parte, ¿no? Que en algunos momentos hemos sentido temor, hemos sentido miedo, hemos tenido indecisión en nuestros corazones, hemos estado desconfiados. Esta no es una realidad que solamente vivió aquel pueblo, porque nosotros también estamos hechos de la misma materia que ellos, y también podemos caer en esta trampa, en esta tentación de dar lugar al temor en nuestras vidas. Pero bueno, lo hermoso de esta historia, ¿no? Y me gusta tanto, y yo, si me habéis escuchado, ¿verdad? Pues yo creo que soy una persona positiva en el sentido de que aunque veo muchas cosas que están mal y que necesitan mejorarse y que bueno, en mí mismo y alrededor mío, pero siempre en mi corazón hay un sentido de optimismo, de esperanza, de confianza en Dios. ¿Amén? Porque, hermanos, yo creo que los hijos de Dios no podemos ser pesimistas ni derrotistas, sino que debemos de ser gente de fe, gente que confía en Dios, gente que van adelante. ¿Amén? Porque nuestro Dios está a nuestro lado y nuestro Dios nos respalda. Y en esta historia, ¿verdad? Que esto es lo que para mí es relevante en esta tarde, vemos a Dios dándoles una nueva oportunidad a aquel pueblo. El tiempo de toda aquella generación que habían
dado lugar al temor, al miedo en sus corazones y se habían quedado paralizados, retraídos y sin querer avanzar adelante confiando en el Señor. Aquel tiempo había finalizado, aquella generación temerosa e incrédula ya no estaba y era un tiempo nuevo. Este pasaje que hemos leído es un tiempo nuevo, es una oportunidad que Dios quiere dar a aquel pueblo a través de aquella nueva generación. Porque el corazón del Señor sigue siendo el mismo. Y el corazón del Señor sigue siendo que quería bendecir a aquel pueblo, que le quería meter en aquella tierra de la promesa, que quería levantar a aquel pueblo y quería que la gloria suya se fuera reflejada en medio de esta tierra a través de aquel pueblo escogido. Amén. Entonces eso somos tú y yo también. Y esta palabra también en esta tarde me enseña algo y nos enseña algo, y es que con el Señor siempre hay nuevas oportunidades. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos sobre esta tierra, mientras se levante el sol cada día, cada mañana, dice el Señor, que su misericordia es nueva para nosotros, que tenemos una nueva oportunidad. Es verdad, podemos haberlo hecho mal en el pasado, podemos haber fracasado, podemos haber cosechado derrotas, podemos habernos sentido atemorizados y haber dado lugar en nuestro corazón a ese temor y no haber aprovechado las oportunidades, las batallas que se presentaban delante de nosotros donde Dios quería darnos la victoria, pero por falta de fe o por dar lugar al temor nos había pasado como a este pueblo. Pero la buena noticia hoy es que el Señor quiere dar una nueva oportunidad, porque Él sigue teniendo ese mismo corazón. Y nos está diciendo en esta tarde: hijo mío, levántate. Me gusta mucho ese versículo cuando le dice versículo 2, Josué capítulo 1, versículo 2, le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? El Señor. Porque el Señor nos está diciendo estas palabras en esta tarde a nosotros también. No importa lo que haya pasado, el pasado está, pero ahora el Señor está tendiendo su mano y está diciendo: ahora hay una nueva oportunidad. Y yo te digo, pueblo mío, levántate, despójate, quítate esa vestidura de temor, quítate esa intimidación, ese espíritu de cobardía, sácalo de tu vida y confía en el Señor y ve adelante, porque Dios quiere darte esas promesas, quiere que alcances esas metas que Dios está poniendo delante de ti, delante de nosotros. Por eso Dios le anima a Josué y nos está animando también en esta tarde. Dios quiere darnos nueva oportunidad, hermano querido, a retomar la misión que se había quedado en pausa por un tiempo en nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas donde, por lo que sea, hermanos, no vamos a entrar ahí, pero por lo que sea, hemos perdido nuestra visión, hemos perdido la perspectiva de lo que Dios quería hacer con nosotros. Hemos perdido nuestras armas para seguir con la batalla y nos hemos desviado del destino que el Señor tenía para nosotros. Pero ahora Dios quiere, ¿verdad?, que nos levantemos de nuevo, que lo busquemos, que vayamos adelante. Dios te anima en esta tarde a retomar la misión, como hizo con aquel hombre, con Josué. En este momento el Señor le está diciendo a Josué que su promesa sobre su pueblo sigue estando vigente. No es que Él los ha abandonado en medio del desierto, no es que Él ya no quiere llevar a cabo y cumplir lo que Él tenía prometido para ellos. No, está esperando el momento para hacerlo y está esperando a ese pueblo que necesita levantarse y despojarse de todo este tipo de temores y de miedos, de complejos, de intimidaciones. Está esperando a ese pueblo. Y ahí, hermanos, cuando de verdad yo pienso que
Muchas veces el Señor nos espera en ese lugar. El Señor no está en nuestro lugar de seguridad. El Señor no está en nuestro lugar de confort. El Señor no está cuando nosotros estamos disfrutando muchas veces de ese refugio seguro donde parece que ahí estamos a salvo. No, muchas veces el Señor está en medio de la tempestad, está en medio de la batalla, está en medio de esos caminos que el Señor nos llama a vivir, de fe en Él, de confiar en Él. Ahí es donde nos vamos a encontrar con el Señor. Ahí es donde vamos a ver su gloria y sus maravillas, hermanos. Y a veces estamos, ¿verdad?, aquí en nuestra seguridad, entre nuestras cuatro paredes, bien sea de nuestra casa, bien sea de nuestra iglesia. Aquí parece que estamos muy a salvo, donde nadie va a decirnos nada, pero vamos a tener esos verdaderos encuentros donde el Señor nos está llamando a venir. Hermano querido, Dios te llama como llamó a Josué. Y le dice algo, ¿verdad? En este proceso le está diciendo algo y se lo dice por 3 veces, ¿no? Y le dice que es necesario que se esfuerce y que sea valiente. Debe ser algo muy importante, ¿no?, que Dios quería recalcarle a la vida de Josué. Viniendo donde habían venido y de las circunstancias y del entorno donde la incredulidad, la desconfianza y el temor les había relegado durante 40 años a esa situación, pues ahora el Señor tiene que decirle: cuidado, porque puede ser relativamente fácil dar pasos hacia atrás, volver de nuevo a ese lugar. Yo te estoy llamando a ti y al pueblo a que deis pasos, a que seáis valientes, a que entréis a ese lugar que yo tengo para vosotros, a que deis la batalla y a que alcancéis las metas que yo tengo. Pero cuidado, porque puede ser fácil dar pasos hacia atrás. Igual podemos dar pasos hacia adelante que podemos dar pasos hacia detrás. Pero el Señor le está diciendo: no quiero que deis pasos atrás de aquí en adelante. Quiero que todos los pasos que estéis dando los deis en fe y sin temor, con valentía, con decisión. Necesito que seáis esforzados, que seáis valientes, que creáis en mí. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde, hermanos. Hasta 3 veces. Y en la tercera, que es el versículo 9, Josué 1:9, le dice el Señor por tercera vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero en esta ocasión le dice más, le dice: no temas ni desmayes. Gloria a Dios. Qué palabras más preciosas, hermano, nos da el Señor a su pueblo. Nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Qué preciosas palabras, qué palabras que nos afirman el corazón en el Señor. Amén. Para no temer, para confiar, para creer, para seguir adelante a las promesas, a los planes que Dios tiene establecidos. Hermano querido, Dios en esta tarde también te quiere hablar a tu corazón. No sé lo que ha pasado de aquí hacia atrás, como te digo antes. Puede ser que hayas estado temeroso y que hayas sido cobarde. Pero ahora Dios quiere decirte: mira, hijo mío, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque voy contigo. Porque si tú vas conmigo, yo voy contigo también. Y esta es la palabra, hermanos, que el Señor quiere darte, que Él quiere ir delante, quiere que tú le sigas, porque Él no te quiere dejar atrás, quiere ir adelante contigo, al llamado que tiene para ti, para tu vida, para mi vida, para nosotros, juntamente. El no temer ni desmayar, el esforzarnos y el seguir adelante en fe. Por esto, esta palabra también nos habla de que tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Tenemos que ser conscientes de nuestros fracasos, de nuestras debilidades. Tenemos que ser conscientes de todo eso para no volver a caer ahí, para ir de la mano
del Señor, donde Él nos va a ayudar, donde Él nos va a fortalecer, donde Él nos va a guiar, donde Él no nos va a dejar, como le dice también aquí en el versículo 5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice el Señor a Josué. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos nosotros también en el Señor? ¿Confiamos en el Señor de esta manera también? ¿Creemos a las palabras que el Señor pronunció a este fiel siervo que era Josué, que también para nosotros son en este tiempo, para que podamos ir con el Señor adelante, sin desmayar, sin temer? Por esto, la cuestión relevante aquí, hermanos, es que Dios quiere un pueblo valiente, quiere un pueblo esforzado, quiere un pueblo que tenga confianza en Él y que le obedezca con todo su corazón, y que esté dispuesto, que estemos dispuestos, hermanos, a enfrentar el desafío que Dios pone delante de nosotros con fe, con valentía, con confianza en el Señor. Sabemos también, nos dice la palabra, que sin fe, sin confianza en el Señor, es imposible agradarle. Sin obediencia, que hace realmente, pone de manifiesto esa fe que hay en nuestros corazones, Porque, bueno, lo he dicho en alguna ocasión, pero yo creo que la fe genuina es obediencia a Dios. Esa es la fe genuina. Si nosotros tenemos verdadera fe en nuestro corazón, vamos adelante con lo que el Señor nos diga. Amén. Vamos adelante confiando en Él, creyéndole. Por tanto, Dios nos va a respaldar y va a cumplir las promesas, los planes que tiene para su pueblo. Y, hermanos, sin obediencia, sin verdadera fe, Dios no va a poder cumplir esos planes. Si en el corazón de su pueblo no hay ese deseo, no va a poder cumplirlos con nosotros, ¿verdad? Si de verdad nosotros no tenemos esa disposición de nuestro corazón a seguir adelante, a caminar con Él, a obedecerle, a no dudar. Hermanos, si tenemos esa disposición, Dios va a estar a nuestro lado y el Señor nos va a dar victoria, de victoria en victoria, ¿no? Como dice el Salmo también, de poder en poder, de gloria en gloria, si vamos con Él. El Señor quiere respaldar a su pueblo, el Señor quiere cumplir sus promesas, quiere cumplir sus propósitos sobre nuestras vidas, los que Él tiene con nosotros. Pero si no, hermanos, seremos un pueblo débil, un pueblo que no alcanzará las metas, los propósitos que Dios tiene. Reflexionemos sobre esto, hermanos. Porque Dios quiere darnos la victoria, Dios quiere cumplir sus promesas y sus metas sobre nuestras vidas, pero necesita que nosotros tengamos esa disposición completa de nuestros corazones a seguirle, a obedecerle, a vivir por Él, a entregar nuestras vidas de verdad, a rendir nuestras vidas. De ahí que, hermanos, Dios quiere infundir en cada uno de nosotros ese espíritu de valentía, ese denuedo del que nos habla también la palabra de Dios, que significa valor, y significa coraje. Dios quiere infundir en nosotros esa valentía, ese coraje, ese valor, para que nosotros vayamos adelante en fe, creyéndole a Él. Y vayamos adelante a dar la batalla con confianza en el Señor. En una ocasión leía una anécdota, una historia, ¿no? de unos militares españoles que fueron a hacer una misión a Irak. Todo esto ocurrió hace unos años, ¿os acordáis? Yo creo que
algunos ya nos hemos olvidado de aquello, pero hubo una guerra muy importante en Irak. No sé si os acordáis del Estado Islámico y de las atrocidades que aquella gente hicieron en aquel momento, que llegaron a tener casi prácticamente, pues no sé si más de la mitad del territorio de Irak, incluida Siria. Bueno, fue tremendo. Y bueno, pues allí se organizó pues la reconquista, en fin, los ejércitos aliados, los americanos, bueno, ya sabéis, ¿no? Todo esto, entraron allí y hablaba creo que era un comandante del ejército español, y él decía, cuando llegamos allí, las tropas de los iraquíes estaban totalmente desanimadas, la moral estaba por los suelos, les habían derrotado una y otra vez y no tenían moral ninguna, estaban completamente desanimados. Dice, así que nos pusimos en marcha, porque lo primero que necesitábamos y lo primero que necesita un ejército es levantar la moral, tener la moral bien alta, ¿eh? Un ejército con la moral baja ya puede tener mucho armamento sofisticado, pero si van con la moral baja, pues están derrotados antes de empezar la batalla. Y el hombre decía, el militar decía, nuestro primer propósito para aquellos soldados de Irak fue levantar ese ánimo, levantar la moral. Y poco a poco empezamos a entrenarnos para la batalla y hacer, ¿verdad?, pues la instrucción, todas las cosas que se hacen en el ejército, a prepararnos, y veíamos cómo íbamos poco a poco trabajando con ellos, y esa moral se iba levantando en su corazón, con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, iban levantando la moral, hasta que entraron en las batallas, empezaron a ganar batallas, y esa moral empezó a subir en ellos. Se vieron capaces. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, esta ilustración, ¿verdad?, que os he puesto, como pueblo de Dios, nos sentimos una minoría, nos sentimos acorralados, estamos asustados y nos da miedo dar la batalla? ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nuestra moral es tan baja que antes de dar la batalla ya muchas veces estamos derrotados. Nos pasa como aquel ejército de Israel frente al gigante Goliat. ¿Os acordáis también de esta historia? Estaban todos escondidos detrás de las piedras allí en la montaña, mientras este gigantón, este bravucón, se metía con ellos y blasfemaba contra el Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucedía? Pues que la moral de aquel ejército estaba por los suelos. Nadie se atrevía a enfrentar aquel desafío. Hermanos, esta es la realidad que muchas veces encontramos en nuestro corazón: el temor, la moral baja, la falta de confianza en el Señor. Pero Dios quiere darnos esa confianza. Y hermanos, esa confianza y esa fe vamos a desarrollarla día tras día. Pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo se enfrenta el temor? ¿Cómo se desarrolla la fe? Enfrentando ese temor, enfrentando a nuestros enemigos, enfrentando, dando batalla, ¿verdad? Y yendo adelante en el nombre del Señor. Ahí es, ¿verdad?, cuando nosotros también vamos a ganar esa confianza, vamos a ganar esa fe. Cuando vayamos adelante, cuando creamos en el Señor de todo corazón y veamos su mano actuando en medio de nuestras vidas. Amén, hermanos. Nuestro éxito en la misión que Dios nos entrega depende de nuestra obediencia a Dios. Depende que nosotros le seamos fieles a Dios. Depende de que nosotros confiemos de todo corazón y le sigamos al Señor para alcanzar esa victoria que Él tiene para nosotros. Él está comprometido. Hemos leído, ¿verdad? Yo no te dejaré ni te desampararé. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo
donde quiera que tú vayas. Qué palabras, hermanos, que nos dan verdaderamente confianza, ¿no? Si recibimos esas palabras del Señor, hermanos, esto realmente es algo que nos impulsa hacia adelante, a creer en el Señor, a no tener miedo, a ir adelante a lo que el Señor nos está proponiendo, nos está diciendo. Él quiere llenar nuestras vidas con su espíritu. Y nos dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor. No nos ha dado un espíritu de temor, pero nos ha dado, dice en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, dice que nos ha dado, el Espíritu de Dios es un espíritu que nos da o nos infunde poder, amor y dominio propio. Ese no es el espíritu de temor, el espíritu del enemigo, el que nos infunde el enemigo. No, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a levantarnos con fe, con determinación, con valentía, creyendo que el Señor está con nosotros. Ese es el Espíritu de Dios. Amén. Y ese es el espíritu que aquellos primeros cristianos del Nuevo Testamento vemos que tenían, porque para nada aquellos hombres y aquellas mujeres que habían decidido con todo su corazón seguir al Señor fueron cobardes ni temerosos, para nada, ¿verdad? Si no, léete el libro de los Hechos y verás como aquellos hombres y mujeres eran hombres y mujeres de verdadera fe, pero no solamente de fe aquí en la mente o teórica, ¿verdad? No, eran hombres y mujeres de una fe práctica, amén, que obedecían a Dios, que se arriesgaban, que iban adelante a lo que el Señor les llamaba a hacer, sin temor. O si alguna vez el temor llama a la puerta de nuestro corazón, pues rechazándolo en el nombre de Jesús, amén, porque el espíritu que hay en nosotros es más poderoso que el espíritu de temor, y es un espíritu de poder y de amor y de dominio propio, como nos dice la palabra de Dios. Y si algo cambió en aquellos discípulos que huyeron despavoridos después de que el Señor Jesús fuese arrestado en Getsemaní y fuese llevado a la cruz, si algo cambió en el día de Pentecostés fue que recibieron la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, y como les dijo el Señor, recibieron poder, recibieron ese poder y recibieron esa valentía para levantarse el día de Pentecostés y proclamar que aquel que habían matado, aquel que habían colgado en aquella cruz, era el Mesías, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el único que podía darles salvación. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios cuando Dios, ¿verdad?, pone en nosotros ese espíritu y hace que nos levantemos de nuestro temor y de nuestra cobardía para proclamar el nombre del Señor. Hermanos, es tiempo de que tú y yo nos levantemos. Es tiempo de que dejemos atrás todo esto que nos tiene maniatados, que nos tiene muchas veces paralizados, que nos tiene acomplejados. No. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y tú y yo no tenemos de qué avergonzarnos. Aunque haya gente que quiera avergonzarnos y que quiera que nos recluyamos y que quiera que no salgamos de estas cuatro paredes, querido hermano, tú y yo no tenemos que avergonzarnos, porque nuestro mensaje es el mensaje más importante que un ser humano puede escuchar y que necesita escuchar. El mensaje del amor de Dios, del perdón de Dios y de la restauración que Dios quiere traer a las vidas de sus criaturas. Por eso, hermanos, no podemos de ninguna manera recluirnos y escondernos. Necesitamos salir, necesitamos predicar el mensaje del Evangelio. De hecho, aquellos discípulos no estaban pensando en ellos mismos, ni en su seguridad, ni en su comodidad, ni en su bienestar, cuando estaban siendo intimidados y perseguidos, echados en la cárcel o muertos por causa del Señor Jesús. Le estaban pidiendo a Dios que les diera más valor, que les diera denuedo, que les diera el coraje de seguir predicando el Evangelio. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hermanos.
Y cuando escuchamos estas historias, a mí de verdad me conmueven, ¿no? Esas historias de la iglesia perseguida, de nuestros hermanos que están que viven en países donde la fe puede costarles la vida. Y vemos que siguen predicando. Yo digo, ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puede ser que arriesguen sus propias vidas por compartir el evangelio? Y cómo aquí nosotros muchas veces que no tenemos ningún peligro en este sentido, nos da pereza, o nos da miedo, o nos da vergüenza salir a predicar el evangelio. Cuidado, hermanos, con esto. Cuidado, ¿verdad? Porque nos dice el Señor que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros un día. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso, únete a esta declaración del apóstol Pablo y dilo tú también, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque ha salvado mi vida y ha cambiado mi vida y me ha traído esperanza. Aleluya. Y quiero decirlo a los cuatro vientos, ¿verdad? Y quiero compartirlo con todas las personas que el Señor ponga delante de mí. Querido hermano, teníamos que tener ese anhelo en nuestro corazón de ir adelante y decir, Señor, yo quiero ser un testigo tuyo. Yo quiero ir adelante en fe, en valor. Y la oración que ellos hicieron, que se encuentra en Hechos capítulo 4 y versículos 29 al 30, dice que ellos le dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Aquellos hombres y mujeres fueron valientes. Y gracias que ellos fueron valientes y que ellos fueron adelante en fe y que ellos pusieron en riesgo sus vidas por amor del Señor, hoy tú y yo hemos recibido el evangelio. Amén. Porque ellos fueron valientes para testificar y fueron valientes para ir a confesar el nombre del Señor. Y hay otros muchos ahí fuera esperando que nosotros nos levantemos de nuestra comodidad, que nosotros nos levantemos de nuestro bienestar, de nuestro confort, y que vayamos a pasar calor y que vayamos yo qué sé, ¿verdad? A caminar por las calles polvorientas o pasar frío, en algunas ocasiones pues otras cosas, ¿verdad? Que tenemos que pasar por amor al Señor. Hermanos, dice la palabra que nosotros tenemos el privilegio tan grande de poder predicar el evangelio. Que ni los ángeles tienen ese privilegio, hermanos, que nos ha sido concedido a nosotros. Amén. Y deberíamos estar, ¿verdad? Ahí dando la batalla, predicando el evangelio, hablando del amor de Dios. Para ellos era más importante hacer lo que Dios les pedía, obedecer y agradar a Dios, que dejar de hacer su voluntad por causa del temor o del miedo al hombre. No. Rechaza todo temor, rechaza todo espíritu de intimidación, rechaza toda indecisión de tu corazón y dile, Señor, yo quiero ir adelante en tu nombre. Señor, sosténme tú con tu poder, con tu Espíritu Santo. Este jueves pasado estábamos meditando en un salmo y hermanos, aquí el salmista estaba diciendo que necesitaba la visitación de Dios, que necesitaba el apoyo de Dios en su vida, porque miraba hacia atrás y había visto cómo habían fallado y habían caído. Y esta es nuestra realidad, hermanos. Somos frágiles, somos débiles, somos temerosos en nosotros mismos. Pero el Señor ha querido venir para cambiar nuestra vida también en este sentido. Para el que era temeroso, el que era indeciso o el que era débil, frágil, pueda encontrar sus fuerzas en el Señor. Dios quiere darte nuevas fuerzas. Amén. Dios quiere levantarte, Dios quiere transformarte en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Valiente, que se levanta como Josué, que camina con el Señor y que pelea las batallas que el Señor pone delante de nosotros. Por esto, queridos hermanos, necesitamos
enfrentar el temor. Necesitamos enfrentar esa fuerza que a veces nos paraliza, que nos empuja a nuestra reclusión, que nos empuja a nuestro escondite, donde ahí pensamos muchas veces que ahí estamos a salvo. Pero cuidado, porque el único lugar seguro para nosotros es al lado de Jesús, es caminar con Él. Ahí donde Él nos lleva, ahí vamos. Si nos lleva en medio del mar, en medio de la tempestad, ahí vamos, porque Jesús va en la barca, querido hermano, y esa barca no se hundirá jamás porque Él está allí. Si el Señor nos lleva en medio de la batalla, ahí vamos con el Señor también, porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Porque Él nos defiende. Si el Señor nos lleva en medio de un desierto, ahí nos metemos con el Señor, porque ahí está nuestra seguridad. O en medio de la tentación, donde quiera que el Señor nos quiera meter, querido hermano, vete de la mano del Señor, sé valiente, confía en el Señor, porque de ahí va a salir algo precioso que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. No podemos dejar que el temor controle nuestras vidas. Necesitamos enfrentar ese temor, buscando a Dios, claro que sí, con todo nuestro corazón, buscando ese espíritu de valentía que llene nuestro espíritu, nuestras vidas, pero saliendo, hermanos, saliendo. Porque si el Señor te unge, si el Señor tiene un Pentecostés para ti, donde derrama su espíritu sobre tu vida, donde te unge para que seas su testigo, para que lleves el mensaje a los que están perdidos, no es para que te quedes en casa, hermano, es para que salgas, para que vayas adelante en el nombre del Señor. Amén. Y Él te va a usar y Él va a darte victorias poderosas. Amén. Dios quiere salvar muchas vidas y lo quiere hacer contigo. No sé si alguna vez lo has pensado. A veces algunos de nosotros piensan, bueno, el Señor ha escogido a unos especiales, ¿no? Algunos que tienen una habilidad especial para predicar el Evangelio, o que tienen don de palabra, o etcétera, etcétera. Perdóname, pero no. El llamado del Señor a predicar el Evangelio es universal, es para la iglesia del Señor. No es para determinadas personas, no es para los pastores, para los evangelistas, no, es para cada uno de nosotros. Dios ha puesto esta responsabilidad sobre la iglesia del Señor. Vamos, hermanos amados, a tomar esta responsabilidad. Vamos a tomar en serio, como decíamos el domingo pasado también, vamos a tomar en serio lo que el Señor nos está llamando a vivir. Vamos a tomar en serio esa gran comisión. Fíjate, ¿no? Cuando estaban los discípulos allí en Jerusalén, ellos testificaron del Señor, pero no se movieron de Jerusalén. Nos dice la historia, ¿verdad?, que no se movieron de Jerusalén. El Señor les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor tuvo que permitir una persecución allí en Jerusalén para que muchos tuvieran que salir de allí, y allá por donde iban predicando el Evangelio. Y el reino de Dios iba adelante, iba avanzando. Hermanos, este es nuestro llamado para ti y para mí también en el día de hoy. Josué, hemos hablado de Josué, hemos hablado de David también, hemos hablado de los discípulos de Jesús, que fueron ejemplos de valentía, capaces de enfrentar el temor y ponerse en acción para honrar al Señor, dándole la gloria por encima de todo. Pero el modelo perfecto siempre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo es el más valiente de todos. Y Él bajó a esta tierra sabiendo todo lo que le esperaba, sabiendo todo lo que tenía que padecer, sabiendo todo lo que tenía que sufrir, sabiendo que iba a entregar su vida en una cruz. Y Él fue adelante. Él fue adelante en obediencia al Padre. Él asumió, ¿verdad?, el propósito del Padre en su vida. Él rechazó todo temor, porque también fue tentado en el temor, hermanos. Y sabéis que Él tuvo una lucha tremenda en aquel lugar en Getsemaní. ¿Os acordáis, no? Cuando Él
se enfrentaba a aquella situación tan horrible donde tenía que entregar su propia vida, donde iba a sufrir de tal manera. Mis amados hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús y vamos a seguir sus pasos. El cristianismo no es una teoría, no son palabras muy bonitas. El cristianismo es Cristo, ¿verdad?, en nuestros corazones. El cristianismo es estar en Cristo, seguirle a Cristo, vivir para Él. Ese es el verdadero cristianismo que el Señor quiere que vivamos. Que sigamos sus pasos, que seamos valientes y que obedezcamos a esa voluntad del Padre.